Bueno, Hechos capítulo 9, de los versos 4 en adelante. Hemos estado hablando de la persecución que se dio a raíz del asesinato de Esteban y el modo como el Señor bendijo a este su siervo, dándole la oportunidad de ver los cielos abiertos y dándole la bendición de mostrarle justamente lo que veíamos hoy en la mañana, de que el Señor es un Dios que se revela, que se confirma, que se manifiesta de manera particular con aquellos que son rechazados. Y Esteban acaba de ser asesinado. Y la consecuencia es que el asesinato de Esteban, el Señor lo bendice con una multiplicación evangelizadora sin parangones, esto es, sin comparación. Dice el capítulo 8, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hasta ahí nada más. Decíamos la semana pasada que el Señor permitió que Saulo, que en ese momento era un hombre plenamente convencido y perfectamente confundido y equivocado, consintiera con el asesinato de Esteban, ¿no es cierto? Porque decíamos que era un hombre sinceramente equivocado, y se puede ser sinceramente equivocado. Esto es, aún con las cosas de Dios la gente piensa cosas muy raras, ¿no? O sea, yo tengo contacto
con un grupo de hermanos que son rarísimos entre ellos. Rarísimos porque ellos tienen una teoría muy singular de que la homosexualidad se cura, imagínense, y están empeñados en eso. Uno de ellos acaba de estar en la televisión peruana y allá la locutora se le fue encima, desde luego, muy duro, fue muy dura la locutora, ¿no? Porque sí le habló fuerte y sí le dijo, a ver, aquí hay dos posiciones, la posición de este señor que va a dar testimonio como homosexual que es, y la posición de este otro señor que dice que Dios puede curar a la gente. Para empezar, no es una enfermedad, es una preferencia, ¿sí? Es una práctica que algunas personas tienen, ¿sí? Y entonces es muy interesante, porque los hermanos, ahorita acaba uno de ellos de publicar un libro estos días y están haciendo publicidad. Yo estoy en contacto con ellos igual por una red en WhatsApp, ¿no? Nos escribimos casi todos los días. Y de repente están, aplaude y aplaude, qué bueno que fulano acaba de publicar tal libro, ¿no? Pero es muy interesante porque la gente supone eso, supone que se puede cambiar de esa condición. Yo soy de los que creen que no. Por ejemplo, este edificio fue diseñado como una instalación industrial. ¿Estamos? Por más modificaciones que le hagamos, la estructura del edificio es industrial. ¿Estamos? Le hemos podido meter estos adornos, estos muebles, pero sigue siendo una instalación para ser utilizada industrialmente. No va a cambiar la estructura. La persona que es homosexual lo es porque tiene una estructura de ese tipo. ¿Puede dejar de hacerlo? Sí. ¿Puede dejar de practicarlo? Sí. En el nombre del Señor puede tener una vida diferente, sí, pero nada de que se cura, ¿no? Es como decir, Señor, es un templo, queremos que esto sea un templo. Hay que invertirle, ¿estamos? O sea, hay que modificar toda la arquitectura de este espacio. Y esto es muy importante porque, insisto, Saulo, que es testigo del modo como es asesinado Esteban, consciente. Y no solamente consciente, sino toma valor, y una vez que toma valor, se dedica a perseguir a los creyentes, se dedica a ir tras ellos, se dedica a encerrarlos, se dedica a perseguirlos, y dice la palabra, arrastrarlos literalmente a la cárcel. Era tal la enjundia que él tenía, sintiendo que él estaba obedeciendo a Dios. Porque a veces pasa eso, hermano, que tenemos hermanos sinceramente equivocados que hacen cosas muy raras. En alguna ocasión Yolanda me compartía justamente que yo había tenido una charla con su nuera, ¿no es cierto? Que la nuera, el primer comentario que hizo es que es un pastor que no es como otros, ¿no es cierto? Porque hay pastores que la gente los consulta y le pegan a la gente, ¿no? Pero ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿No? ¿Cómo piensas esas cosas? ¿No es cierto? Yo no soy así. A mí la gente me consulta y yo tengo la necesidad de decir, sí, pero yo no conozco tu vida. Esta madrugada del día miércoles, una mujer que es secretaria, que trabaja para la embajada norteamericana, me llama, pastor, y me platica una historia que dura 1 hora. Y yo, por razones de mi estilo de vida, me había levantado a las 4 de la mañana. Eran las 11 de la noche y yo me quedé dormido y la mujer enojada en el teléfono, ¡pastor!, gritándome, ¿no? Yo dormido, imagínense, ¿no? Y entonces de repente, sí, porque era cansancio lo que yo tenía, no era desinterés. Habíamos quedado que ella me hablaba, ¿no? Pero no era desinterés, me venció el sueño, ¿no? Y entonces de repente yo le tengo que decir una serie de cosas porque ella es una mujer que casó con un varón que nunca le ha dado dinero. Tienen 2 hijos, 25 y 19 años. El niño de 19 anda en drogas y ya tiene vida sexual con la novia. Y de repente los 2 hijos viven con los abuelos y los abuelos la maltratan a ella y la malaconsejan a los hijos en contra de mamá. Y la mujer me dice, ¿qué hago, pastor? Pues lo que tiene que hacer, hermana, es, número 1, volver a insistir en la necesidad que usted tiene de ser la autoridad en la vida de sus hijos, y papá y mamá no tienen por qué meter, es que le pagan la colegiatura, pero pagar colegiatura no quiere decir patria potestad, ¿estamos? Pero nadie dice eso, pastor, exactamente nadie dice eso. ¿Por qué? Porque la gente piensa, como ellos están pagando la colegiatura, usted déjelos que digan y hagan lo que quieran. No, la mamá es usted, la que tiene que tener autoridad en la vida de ellos es usted. Pero es que el papá y los hijos están bien moldeados por la cultura machista de que la mujer se aguanta, se queda callada y la mujer tiene que hacer
lo que los hombres decimos que tiene que hacer. Digo, y ahí hay un problema delicado que tiene que ver con una cultura que está operando en la cabeza y en las emociones de las personas. Es lo que le pasa a Pablo. Pablo está convencido de que los cristianos son herejes, de que los cristianos están equivocados delante de Dios, y entonces los persigue y los encierra. Ve cómo matan a Esteban y entonces toma valor, y al tomar valor él se anima y se pone en este carácter impetuoso que tenía, porque tenía un carácter impetuoso Pablo, y es un hombre visionario, y es un hombre que entiende que la única manera de frenar el evangelio es evitando que los cristianos se reúnan. Ha llegado a esa conclusión, por eso los persigue, por eso los arrastra y por eso los encarcela, porque cree que el Espíritu de Dios se puede frenar si se le encierra bajo llave, o se le pone cadena o se le pone candado. Y eso es terrible, porque justamente Dios obra lo contrario de lo que los seres humanos estamos esperando. Y el capítulo 8 da testimonio de eso. Y da testimonio precisamente porque los hermanos, cierto, huyen porque tienen que salvar el pellejo, pero también es cierto que huyen y entienden que el propósito de Dios no es como el propósito que todo el mundo le señala al expresidente cubano que acaba de fallecer en estos días, que abandonó a su gran amigo en Bolivia. Cuando Ernesto Guevara de la Sierra se fue a trabajar la revolución a Bolivia, ¿quién lo abandonó? Fidel. ¿Quién lo dejó solo? Fidel, a quien todo el mundo adora estos días. Ha estado mención y mención, el padre de la revolución cubana, pero nadie dice fue un traidor. Hay un autor que fue compañero de él, que luego tuvieron diferencias, y hay una fotografía donde este autor está junto con el comandante Fidel Castro, y Fidel volvió a publicar la fotografía y borró la imagen de este personaje. Y yo le decía a un grupo de amigas, hay que leer el libro de Carlos Franchi para que vean justamente lo que significa tener enemigos políticos y tener el poder que tuvo. Entonces él mandó borrar, y de hecho Carlos Franchi publica el libro Retrato de familia con Fidel, precisamente porque Carlos Franchi tiene la fotografía original donde él está ahí, y la fotografía que reeditó el comandante de la revolución, donde él ya no aparece, ya está borrada su imagen. No hay ninguna huella de que se borró, simplemente está ausente, pero es nada más para que nos demos cuenta cómo hay actos de venganza y hay actos sucios, pues. Y Saulo en ese momento está actuando y está trabajando de esa manera. Esto es, el Señor permite el asesinato de Esteban. El Señor permite que Esteban, lleno del Espíritu Santo, haga una síntesis proverbial de todo el trabajo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Y que Esteban ponga y señale adecuadamente los modos como Dios justamente trabaja con el rechazado Abraham, con el rechazado Moisés y con el rechazado David. Y cómo en cada uno de los casos Esteban está dando testimonio de que Dios ha rechazado el templo. Y el Señor Dios que ha bendecido a Jesús es el mismo Señor que le está ofreciendo a esa generación la posibilidad de reencontrarse con su Señor original, con el Señor que llamó a Abraham, con el Señor que llamó a Isaac, con el Señor que llamó a Jacob y que llamó a los 12, con el Señor que le mostró a los 12 justamente que no obstante que ellos rechazaron a José, el Señor preparó en José la salida, la sobrevivencia del pueblo. Y eso es muy importante porque justamente el capítulo 8, y ahí Lucas es cuidadoso para que Teófilo entienda. Por favor, Teófilo, entiende que Pablo, aquel que tú conoces, aquel que es el hermano que me acompaña, o al que yo acompaño, que es el hermano que hoy es quien se ha encargado de ayudarnos a entender con una mediana profundidad el Evangelio, ese hombre en un principio, para que te quede claro lo que es la conversión, para que te quede claro lo que es nacer de nuevo, en un principio persiguió a la iglesia, ¿sí? Y cuando la gente nace de nuevo cambia radicalmente de una postura a otra postura, de hacer un conjunto de cosas que mientras no ha nacido de nuevo no puede hacer. Y era lo que yo le decía a esta mujer en esta madrugada. Decía, hermana,
Usted le está pidiendo a los hijos que los hijos se porten como nacidos de nuevo. Mientras no nazcan de nuevo, no van a dar los frutos que usted quiere que den. Y eso es muy importante, porque nuestros hijos, a veces hay momentos en que nosotros los vemos que no se preocupan por lo que Dios quiere, que no se preocupan por hacer lo que Dios quiere. Y uno tiene que entender que es el tiempo en que uno tiene que orar. Yo, por ejemplo, conocí el año pasado a una amiga, muy cercana de mi hija, Hazel. Y muy interesante porque hablé y me dice, ¿cómo está Hazel? Ya le platiqué. Digo, tengo un poco de preocupación por esto y por esto otro. Y la niña, muy consciente y muy pastoral, me abraza y me dice, hermano, es tiempo del Señor. Vamos a seguir orando para que el Señor trabaje en la vida de su hija. Sigamos orando, ¿sí me entiende? O sea, ese tipo de cosas son importantes. Y Lucas de alguna manera se lo da a entender a Teófilo, por eso le dice, Saulo consintió con la muerte de Esteban y luego persiguió, encarceló y arrastró a la gente a la cárcel. Antes de ser cristiano, antes de nacer de nuevo, ¿sí? Para que ninguno de nosotros en ese sentido se espante que los hijos nuestros que han escuchado el Evangelio desde muy pequeños, de repente no dan los frutos que uno quiere o supone que tienen que dar. Uno los espera porque uno ya nació de nuevo, uno ya forma parte de la comunidad de fe que el Señor está formando. Por eso uno espera ese tipo de frutos. Y de repente eso es muy fuerte porque por eso hay muchachos que de repente son jovencitos y los papás los comprometen a hacerse cargo de ministerios en la iglesia y los hacen, pero no han nacido de nuevo, no tienen al Espíritu Santo con ellos, no tienen un corazón nuevo, no tienen a Jesús viviendo en sus vidas, no tienen a Jesús gobernando sus pensamientos ni gobernando la visión que tienen del presente y sobre todo del futuro. Y es justamente lo que Lucas le está de alguna manera diciendo a Teófilo. Y entonces ya después nos narra la experiencia en Samaria. Y la experiencia en Samaria por conducto de Felipe. Felipe, que había sido otro de los hermanos fuertes a quienes habían nombrado diáconos, ¿se acuerdan? Y entonces Felipe es también un evangelista, es también un hombre que está comprometido con hacer lo que el Señor le permite. Y entonces es curioso porque huye, es cierto, pero llega a una ciudad y lo primero que piensa es que ya estoy aquí, tengo que hablar del Evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay modo de detener la obra de Dios. Por más que haya un mártir que recién está asesinado, por más que tengamos hermanos en la cárcel, nuestra tarea es anunciar el Evangelio, no hay de otra. Y es lo que hace Felipe. Y es muy interesante porque el Señor permite justamente que no solamente Felipe, sino que toda una comunidad de samaritanos, y aquí podemos pensar lo que algunos estudiosos han dicho, quizás entre las muchas personas que se acercaron a escuchar a Felipe y de alguna manera entendieron el Evangelio y entregaron sus vidas, haya habido personas que fueron personas que escucharon a la mujer samaritana. No sabemos, porque no nos aclara esto, ¿no? Por eso dicen algunos especialistas, algunos estudiosos, que a lo mejor eso vale la pena pensarlo, justamente por la respuesta tan viva, tan penetrante, tan radical de parte de los samaritanos. Tan radical que una vez que nacen de nuevo, logran entender lo que es verdadero de aquello que no lo es. Y se recuerdan de un hombre a quien ellos habían encumbrado, Simón el mago, ¿no? Y aquí Lucas le dice a Teófilo, los había engañado hacía ya un rato, y no creas que había sido una vez, habían sido muchas veces, ¿no? Entonces de repente la gente cree en el Evangelio, escucha a Felipe y se da cuenta que Felipe no necesita de artimañas para convencer a la gente, no necesita de estar diciendo lo que un antropólogo por ahí ilustra, de estar utilizando, y el antropólogo se refiere a la eficacia simbólica. Claude Lévi-Strauss, un antropólogo francés que se dedicó, entre muchas cosas, a investigar la familia, tiene por ahí un libro muy bonito que se llama La alfarera celosa, donde él platica justamente que él como antropólogo ha visitado comunidades donde
la gente que se dedica a la magia, y decimos nosotros en México, a la curandería, cómo logra embarazos complicadísimos, con cánticos y con salmos, logra que se resuelvan, ¿no? Y él, al no poder explicarlo desde el punto de vista de la religión o desde el punto de vista de lo espiritual, le llama eficacia simbólica. Y dice, ¿por qué? Porque la curandera, dice, una vez que enfrenta la imposibilidad del alumbramiento de la mujer, que tiene una crisis severísima, porque es severo y es obvio, dice, en algunos casos que el bebé está volteado. Entonces la curandera se pone a cantar salmos y da de vueltas alrededor de la casa donde está esta mujer en trabajo de parto, con riesgo de su vida, tanto personal como del bebé, y el antropólogo concluye en eficacia simbólica. Y yo leyendo el pasaje me recordé justamente de eso. Simón había tenido oportunidad de utilizar más de una vez la eficacia simbólica. Esto es, vamos a hacer lo siguiente: te vas a comer esta flor durante tantos días y después vas a salir, vas a correr, vas a regresar, te vas a dar tantas marometas y vas a ver que vas a sanar. Y la gente lo hacía y se sanaba. ¿Por qué? ¿Porque Simón tenía la razón? No, porque la gente creía que la sanación venía haciendo todo lo que el curandero le decía, ¿sí? Y por eso es que Lucas le dice a Teófilo, él era un mago que los había engañado mucho tiempo, pero una vez que creyeron a Felipe y se dieron cuenta del poder de Dios obrando en Felipe y del no poder de Dios obrando en Simón, dijeron, qué bueno que te conocemos, Felipe, qué bueno que nos enseñas la verdad del Dios verdadero, qué bueno que nos muestras que Dios no trabaja con magia, que Dios no trabaja utilizando nuestra convicción. Esto es, yo necesito sugestionarme de que estoy en las mejores manos cuando me pongo en las manos del mago para que la magia del mago tenga su efecto en mí, porque es lo que le pasa a las personas, ¿no? Fuiste a que te hicieran una limpia así, me dijeron que hay personas que me están haciendo mal de ojo, tal cosa, tal otra, ¿no es cierto? Yo lo creo, bueno, pues me va a resultar, ¿no es cierto? Me va a resultar, no lo creo, no me va a resultar. Y eso es muy importante porque en la época que se utilizó en la medicina, la hipnosis fue lo mismo. La gente que era sugestionable, esto es, llegaba convencida de que la hipnosis le iba a funcionar, llegaba y se quedaba dormida en 2-3 minutos. Y el médico le decía, usted va a oír tal palabra y le va a dar mucho malestar físico, querer beber, querer fumar, querer hacer tal cosa. Se iba la gente, pasaban 3, 4, 5, 6 meses y regresaba por una nueva dosis de hipnosis, imagínense. Entonces hubo gente que dijo, no señores, si la gente no tiene sugestionabilidad, no hay manera de que funcione. Y aquí de alguna manera yo quiero aprovechar esta ocasión de que el pasaje habla de Simón. Nosotros podemos ver que Simón de alguna manera contaba con esa aceptación de parte de la gente. Nosotros de manera popular lo decimos, quien no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando, ¿no es cierto? De manera popular, ¿sí? Que es lo que hacía esta gente. Querían tener un encuentro con lo sobrenatural y recurrían a la magia. Pero el Señor permite el asesinato de Esteban para alcanzar a la gente de Samaria, ¿sí? Y el asesinato de Esteban hace posible que la gente que está en las manos de los magos, en este caso de Simón, que está bajo el control y el dominio del manejo de este tipo de recursos que existen, ahí están, pero que la gente los crea, no quiere decir que sean ciertos. Eso es muy importante, porque inclusive hay creyentes, y yo conozco creyentes que de repente van a que les echen las cartas porque no saben cómo les va a ir en la semana. Están buscando trabajo y dicen, voy a buscar a fulanito que me dijeron que es muy bueno echando las cartas. Entonces llegan, quiero ver si voy a tener trabajo. No le preguntan al Dios verdadero, le preguntan a la persona que echa las cartas y le dice, yo veo fortuna en tu casa, ¿no? Ahorita que llegues a ver muchos frijoles. ¿Sí? La hermana Silvia dice, porque se los van a echar en la cabeza. Pero es muy importante, hermanos, que veamos cómo el Evangelio también se mete con la cultura, ¿sí? Y cuando el Evangelio se mete con la cultura, se mete con la creencia popular. Y aquí había creencia popular. La gente creía que el mago realmente resolvía problemas.
Y el Evangelio no. El Evangelio nunca nos da esas falsas expectativas, ¿no? O sea, métete un Nuevo Testamento o ponlo en la guantera del coche y vas a ver que no chocas, ¿sí? No es cierto que la gente luego supone que llevando la Biblia en la guantera, el Señor le va a poner una capa especial al coche para que cualquier coche que quiera chocar se frene antes y ya no choquen los hijos de Dios y no tengan accidentes. No es cierto que hay hermanos que en el mundo católico es con la estampita del santo, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando nos tocó acompañar los restos mortales del pastor Moisés Cortés. Yo viajé en la carroza y el señor de la carroza tenía una imagen. Cuando se dio cuenta que yo no llevaba imagen ni rosario en la mano, sino una Biblia, quitó la estampita, la enrolló y la guardó, porque sabía que eso para mí no tenía ningún caso y a lo mejor terminaba yo predicándole a él, ¿no es cierto? Oiga, a propósito, quiero aprovechar y le quiero decir que eso que usted tiene aquí no vale la pena. Y la quitó mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente los creyentes hemos dejado a un lado la creencia popular, ¿no? Que la gente... Tengo contacto con una lista también de católicos y es curioso porque en esa lista está un hermano que fue mi alumno en el seminario y el hermano es el que animó la lista y le llama oración. Y ayer en la noche llega uno de los muchos mensajes que llegan: por favor, ten tantos rosarios cerca de ti, cuanto más tiempo, mejor. ¿Por qué? Porque te va a ir bien, ¿no es cierto? Porque la gente cree que colgar el rosario en el auto también es estar cerca de Dios. Y eso es justamente la creencia popular. Y el Evangelio rompe con la creencia popular. Eso es muy importante. Y gracias a que el Señor le dio a Esteban y a esa generación una visión del alcance universal del Evangelio, es que ellos pueden vivir. Entonces, Dios le permite a Felipe estar en contacto con Simón. Y es tan importante el ministerio evangelizador de nuestro hermano que justamente los apóstoles que no habían huido, que se habían quedado en Jerusalén, una vez que se enteran, mandan ver de qué se trata. Vamos a ver, porque siempre hay que corroborar que la decisión de fe de cada creyente sea una decisión firme, sea una decisión clara. Por eso cuando uno se va a bautizar le preguntan: ¿ha creído usted como el único y suficiente Salvador de su alma? Uno tiene que decir: sí, he creído. Y entonces por eso cuando se repite la liturgia, en ese momento se dice en profesión de su fe, por mandato divino, ¿sí? Porque es en profesión de la fe del creyente que se le bautiza, ¿sí? Nunca se bautiza como se hace en el mundo católico. Ya nació el niño y para que forme parte de esta iglesia tiene que ser bautizado y tiene que tomar los sacramentos a lo largo de su vida, ¿no es cierto? Aquí no hay eso. Aquí los apóstoles se enteran de que el Evangelio cambió la mentalidad de la gente en Samaria y mandan gente a corroborar. Entonces corroboran, se acercan, se preguntan, empiezan a darse cuenta y la primera cosa que hacen es que los hermanos no han tenido todavía experiencia con el Espíritu Santo. Y es muy importante porque habemos muchos creyentes que pensamos que el Espíritu Santo no va y viene. No, el Espíritu Santo va y viene, pero no de la vida del creyente. Es muy importante porque aquí los hermanos creyeron, pero nada más fueron bautizados en el nombre de Jesús. Tenían que haber sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero nada más fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Y había algo mal en ello? No, lo malo no está en ello, sino lo malo es que una vez que nosotros mutilamos a Dios, limitamos a Dios. Por eso es que es necesario que la gente sepa que cree en el Dios Trino, para no mutilar a Dios. Es una fe mutilada si yo nada más creo en el Padre, si yo nada más creo en el Hijo o si yo nada más creo en el Espíritu Santo. Es el Dios Trino. Y el doctor Ordaz usaba una frase que a mí me encantaba: 3 modos de ser tuyos, decía él cuando oraba, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 modos de ser tuyos, decía. Me encantaba esa parte de la oración del doctor Ordaz.
Y aquí los hermanos oran para que los hermanos creyentes samaritanos reciban el Espíritu Santo. Y para que entonces los hermanos, recibiendo el Espíritu Santo, puedan darse cuenta que la vida cristiana es vida sobrenatural. Esto es, uno puede vencer el pecado, uno puede vencer los vicios, uno puede vencer ciertas prácticas por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. De otra manera no se puede, ¿sí? Uno tiene problemas de distinta índole. Yo les he platicado mi periodo de alcoholismo, yo les he platicado mi periodo de rebeldía. Y yo puedo decir que mientras yo no me arrepentí, mientras yo no pedí perdón y mientras yo no le dije, Señor, crea en mí un espíritu recto, ¿no? Y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿sí? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No hubo manera de sentir que yo era perdonado y que era restaurado, ¿sí? Es muy importante eso. Entonces, por eso es que los hermanos tienen necesidad de buscar a los samaritanos para confirmar, hermanos, necesitan el Espíritu Santo porque la experiencia a la que han entrado, la experiencia de la que forman parte, la experiencia es una experiencia realmente importante, precisamente porque ustedes necesitan entender que el poder del Espíritu Santo es poder sobrenatural. Yo no puedo vivir reconciliado con mi hermano si el Espíritu Santo no es capaz de doblegar mi orgullo, de doblegar mi altivez, de doblegar mi actitud abusiva hacia mi hermano. Por consiguiente no voy a poder vivir reconciliado con él, con ella, porque por cultura, por estructura y por forma de ser soy una persona agresiva. Pero el Espíritu Santo justamente lo que hace es trabajar mi corazón, trabajar mi carácter, trabajar mi emoción y ayudarme a vencer todo eso para yo poder ser semejante a Cristo. Y es justamente lo que Lucas le está enfatizando a Teófilo. Teófilo, por favor, entiende. Tan es así que Simón cree, Simón nace de nuevo. Simón dice que a todo dar, ya estoy descubriendo cosas nuevas. Se le pega a Felipe, pero cuando ve que el Espíritu Santo produce y genera frutos, dice, yo quiero eso también. Ya lo tuve, ya sé lo que es tener ese poder, ese reconocimiento, esa autoridad. Yo lo quiero. Y Pedro tiene que ser muy duro con él. Tiene que ser duro con él porque de lo que se trata no es de incomodar nada más, sino de que la gente entienda el alcance de su pecado, el alcance de su desviación, el alcance de su desobediencia, el alcance de su pequeña infidelidad, porque eso es el pequeño detalle. Y entonces, por eso Pedro le dice, que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios puede comprarse. Si tú crees que a Dios dándole dinero lo puedes chantajear, ¿cuántos de nosotros no estamos en una racha difícil? Decimos, Señor, te voy a dar tu diezmo para que me des en la semana, ¿no es cierto? Estamos con esa misma expectativa. Y aquí Pedro dice, cuidadito con andar pensando que a Dios se le puede controlar porque damos dinero, ¿no? Cuidado, porque el don de Dios no se compra, Dios lo da simplemente. Y Dios ha querido dárselo a estos creyentes por la imposición de las manos de los apóstoles, que vinieron, oraron con ellos y les impusieron las manos. Y es que el acto de imponer las manos no es magia, eso es muy importante. Es un símbolo visual para que los demás veamos justamente eso. Como cuando yo estoy frente a una audiencia y la audiencia aplaude y yo hago esto, en señal de que yo también les abrazo, ¿no es cierto? Es eso nada más, una comunicación gráfica. Entonces se imponen las manos, no porque fluya poder del cuerpo de un creyente, no fluye ningún poder, es un acto visual nada más, ¿sí? Es una estructura didáctica. Y yo les he comentado que por eso en los templos católicos, cuando uno entra, tiene uno que pasar un pequeño escaloncito, ¿no? ¿Por qué? Porque el fraile medieval que tenía necesidad de enseñarle al pueblo, como había muchísima gente que ignoraba de qué se trataba, dice, si nosotros no los obligamos a humillarse, no se humillan, ¿no es cierto? Llegamos a un templo católico y lo primero que encontramos es un escalón hacia abajo que nos fuerza a agachar la cabeza, ¿no es cierto? Porque allá al frente está el Señor, ¿no es cierto? En el templo católico. Y ya que estamos en el templo,
toda la decoración apunta hacia arriba, ¿no es cierto? Ya en el templo de Dios, en el mundo católico, podemos contemplar justamente la riqueza que hay en el cielo, ¿no? Esa es la intención didáctica con la que se hizo eso. Pero ¿quién lo sabe? Muy poca gente. ¿Por qué se pone una puerta estrecha, pequeña? Por lo mismo, para ilustrar el Evangelio. ¿No es cierto que el Señor Jesús habla de los dos caminos y los dos destinos? Y dice, la puerta, que es de perdición es ancha y espaciosa, ¿no es cierto? Y la puerta que es de salvación es angosta y es pequeña, ¿no es cierto? Y el Señor Jesús, cuando están justamente batallando alrededor de qué hago con las riquezas, el Señor Jesús dice, ciertamente es como querer pasar un camello por el ojo de una aguja, ¿no es cierto? Y entonces el Señor Jesús está muy consciente de que esa es una gran dificultad, pero no está diciendo que sea imposible, que la gente que tiene el recurso financiero pueda nacer de nuevo. Pueden nacer de nuevo, pero es muy interesante, el Señor Jesús no conoció las agujas que nosotros conocemos, estas pequeñas agujas. Sucede que en las entradas de algunas ciudades, de algunas murallas, eran las pequeñas ojivas en los muros. Entonces imagínense que la gente traía mercancía y tenía que obligar al camello a que se pusiera en cuclillas y por ahí pasaba el camello y después ya pasaba el ser humano. A eso se refería el Señor Jesús. Es más fácil que pase eso a que sí, o sea, y es muy importante que entendamos eso, que a Dios no se le puede manipular, no se le puede comprar de ninguna manera. Ninguno de nosotros nada más por querencia va a decir, yo quiero ser predicador porque fulano no sabe hablar, yo quiero ser predicador porque siempre cuenta las mismas historias fulano, ¿no? Y yo he leído mucho más que él, yo sé más que él, y no se puede así. Dios hace predicador a quien Él quiere hacer predicador. Dios le otorga la bendición a quien le quiere otorgar la bendición, y aquí está el testimonio. Entonces Simón entiende la amonestación, Simón entiende que efectivamente ya nació de nuevo, pero todavía hay cosas que necesita aprender. Como él sabe que hay un límite en todo eso, le dice, rueguen ustedes por mí. ¿Por qué? Porque entiende que la oración de intercesión es una oración que siempre obra en favor de uno. Que el Señor nos bendiga, hermanos, hermanas, que nos permita el Señor estar conscientes de lo que es nacer de nuevo, estar conscientes de que hay cosas que uno puede hacer en nombre de Dios, inclusive como Saulo, y puede uno estar completamente equivocado, ¿sí? Que es el caso de Saulo. Saulo persigue a la iglesia pensando que está obedeciendo al Dios de Israel. Saulo encarcela gente pensando que está siendo fiel a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los 12, a Moisés, a los profetas. Pero Dios va a tener que confrontarlo, Dios va a tener que llamarlo a cuentas, Dios va a tener que aparecerse a él y señalarle que lo que haces es dar cosas contra el aguijón, ¿sí? Que el Señor nos permita, hermanos, hermanas, estar en esta condición. Vamos a presentar nuestra